para mí, personalmente, más que el cartón, fue lograr tener un proyecto hecho con bases y decir, este es mi proyecto, eso lo saqué en lo que llevo mi formación. Tuve la oportunidad de visitar varios países, diversidad de festivales de la música en el mundo, con una cámara, contándole al país qué pasa con los artistas que están afuera. Y hoy en día cada artista tiene su propio fotógrafo y entró a hacer una profesión que no es fotógrafo, porque eso hace community manager, hace fotografía, hace videos, el que está allá atrás de una tarima subido así, dándole a conocer al mundo qué está pasando en la vida de un artista. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo. Muy buenas tardes para todas las personas que hoy se conectan a El Árbol Rojo. Gracias por su sintonía, por acompañarnos en este martes 24 de agosto. Y bueno, como siempre tenemos un programa muy especial preparado para todas y todos ustedes. Le doy también la bienvenida a Natalia Montejo a este espacio. Hola Natalia, bienvenida también. Hola María Alexandra, siempre es un gusto estar en este momento. Para nosotros este espacio es un espacio maravilloso, muy sagrado. Y hoy tenemos un gran programa, un programa en el que vamos a dar honor a lo que muchas veces hemos hablado, de que la literatura se relaciona, la literatura es un arte que se relaciona con las diferentes artes, que no podemos no podemos entender la literatura si no entendemos el arte plástico, si no entendemos la música, si no entendemos la ilustración, que va a ser el caso de este programa. Así es, y bueno, como cada martes estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava y saludamos, por supuesto, a todas las personas que se conectan en vivo en este momento vía Facebook Live de Uniminuto Radio por El Árbol Rojo. También quienes nos están acompañando por el canal de YouTube de Uniminuto Radio y quienes nos escuchan por la página uniminutoradio.com.co o por el dial, que son los 14:30 AM en Bogotá, y también a todas las personas, bueno, que disfrutarán de este programa después, ¿sí? No nos están acompañando ahora, pero se van a conectar luego y quisiera empezar saludando antes de dar la bienvenida a las personas, además porque ya tenemos varios saludos en el chat. Muchas gracias. Shiru Yama saluda, Chiqui Vélez, Daniel Ricardo Díaz, Daniel Escorce, que nos dice gracias por compartir. Aquí estamos acompañando desde la Universidad de Medellín. Gracias. Oscar Daniel, Marta Lidia Vélez, que nos acompaña también cada martes, Steven Jaramillo, también de la Universidad de Medellín, Samuel Bedoya y Juan Manuel Cadavid. Muchas gracias a quienes se irán también conectando. Integraremos también sus preguntas, sus comentarios, sus saludos a esta conversación. Bueno, y creo que es momento entonces de presentar a nuestros grandes invitados de hoy. Voy a leer sus reseñas y doy paso para que ellos saluden a la audiencia. Quiero iniciar con Natalia Gurevich. Ella nació en Chile
y desde 1993 vive en Ciudad de México, donde ha trabajado en el área del diseño gráfico y la ilustración para los sectores público y privado. Después de estudiar diseño, decidió trabajar como ilustradora y pintora. Ha ilustrado más de 25 libros infantiles para editoriales mexicanas y de otros países y también ha colaborado con ilustraciones para revistas, discos y carteles. Ha sido reconocida en importantes concursos de ilustración en México, como el Catálogo de Ilustradores de la Feria Internacional Infantil y Juvenil, la FILIJ, y el Catálogo Iberoamericano de Ilustración, con el cual obtuvo en el 2010 mención honorífica. También obtuvo mención honorífica en el concurso del cartel del 21º Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles de GEPA de Conaculta en 2011. Y sus obras han sido expuestas en México, España, Italia, Eslovaquia y Serbia. En 2019 fue jurado del catálogo de la Feria Internacional Infantil y Juvenil y le encantó revisar el maravilloso trabajo de sus colegas. Muchas gracias, Natalia, por estar aquí en El Árbol Rojo. Muchas gracias, Tocaya, por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias, Natalia. Bueno, hoy tenemos precisamente 3 invitados maravillosos, entre ellos está Natalia, luego está Andrés Rodríguez, que también es diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. En el 2009 sus ilustraciones fueron seleccionadas para formar parte de la Bienal de Ilustración de Bratislava en representación de Colombia. En 2010 fue merecedor de una beca para acceder al diplomado de animación experimental que fue ofertado por la Universidad Javeriana. Ha ilustrado decenas de libros infantiles y juveniles. Son suyas las cubiertas de la edición de lujo de Panamericana Editorial, como la que se hizo de Sherlock Holmes, novelas y Moby Dick, y es autor de La Morada del 2018. Por la editorial La Errata Feliz. Ha colaborado con diferentes editoriales y revistas de Colombia y en Argentina. Y para Alfaguara, para Norma y Panamericana Editorial son algunos de los sellos en los que él ha publicado y ha trabajado en conjunto. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Hola, Natalia. Muchísimas gracias por tenerme aquí. María Alexandra, ¿cómo estás? Un saludo también a la audiencia y a los colegas, grandísimos colegas que me acompañan hoy. Gracias, Andrés. Y bueno, nuestro último invitado, que es Dipacho, él es Diego Francisco Sánchez Rodríguez, más conocido como Dipacho. Él es autor e ilustrador de libros infantiles. Su obra ha sido publicada por editoriales del mundo hispano y en Francia, País Vasco, Italia y Brasil. Ha obtenido reconocimientos como el premio A la Orilla del Viento del FCE, mención de honor en la Bienal de Ilustración de Bratislava, premio CJ de Corea, White Ravens de Alemania, mención de honor del Banco del Libro de Venezuela, lista de honor en el IBI y ha sido seleccionado para la exposición de ilustraciones en la Feria de Bolonia, entre otros. Estudió la diplomatura en literatura infantil y juvenil en la Universidad de San Martín en Buenos Aires y diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Dipacho, por estar aquí con nosotros. Creo que no se le escucha a Dipacho. Ya, perdón. Tranquilo, no te preocupes, tranquilo. No, estaba saludando, pues, hola Natalia, María Alexandra, que muchas gracias por la invitación, pues, para estar acá. También a Natalia y a Andrés, pues, un saludo muy especial y a todos los que nos están viendo o escuchando, pues, también un saludo. Bueno, y estamos muy contentos de tenerlos aquí en El Árbol Rojo, entonces vamos a iniciar nuestro diálogo, nuestra conversación. Claro que sí, y bueno, precisamente, pues hoy digamos que uno de los proyectos, ¿no? de los que vamos a hablar, entre otros, es el proyecto de los cuentos, de la ilustración de los cuentos de los hermanos Grimm de Editorial Panamericana. Entonces, queremos iniciar esta conversación precisamente preguntándoles cómo llegaron a este proyecto, cómo hacen parte, ¿no? de esta bella publicación. Natalia, si quieres empezar, por favor. Muchas gracias. Yo llegué por un correo que me mandó Luisa Noguera, a quien quiero también agradecer muchísimo. Seguramente una referencia de algún colega de aquí. Entonces, realmente fue por eso que formo parte de esta antología que me siento muy honrada de participar.
Eso es todo. Muchas, Muchas muchas gracias. gracias. Sí, Andrés, si quieren el mismo. La historia mía es muy parecida a la de Natalia. Yo vengo trabajando con Luisa más o menos desde el año 2003. Entonces, Luisa, Luisa Noguera, la editora del libro, ella ha sido como testigo de mi evolución como ilustrador. Y pues ella creyó conveniente que yo formara parte del libro. Entonces, así me encomendó la portada y las 15 viñetas que dan inicio a cada cuento. Y es que a Luisa Noguera también la hemos tenido aquí en el programa, también como autora, ¿no? Y como editora también en el programa del Árbol Rojo. Y bueno, es amiga de la casa del Árbol Rojo. Entonces, ese proyecto editorial bien pensado para seleccionar a tremendos ilustradores. No sé, Dipacho, si quieras decir algo más. Sí, fue similar, ¿no? También fue una convocatoria que llegó y me gustó mucho. Ya me dijo quiénes iban a estar y me pareció increíble como toda la selección de ilustradores. Pues yo tengo vínculo con Panamericana hace ya varios años porque tengo 3 de mis libros, pues libros de mi autoría publicados allá. Entonces está Todos se burlan, está El bajo Alberti y El animal más feroz, entonces que son pues ya libros en donde pues escribo e ilustro o trabajo en coautoría con una amiga, Ana Calle. Entonces nada, pues digamos que ahí estaba el vínculo con la editorial Panamericana y bueno, esta vez me animé pues también como a este proyecto y me pareció como muy interesante poder participar. Ok, aquí como, bueno, nuestros seguidores y nuestra audiencia dirán, bueno, pero el Árbol Rojo es un programa de literatura, es un programa, sí, que invita a escritores y editores, tiene que ver con el arte literario. Y entonces ahora, ¿qué le pasó a los organizadores del Árbol Rojo para invitar ilustradores? Quiero que miremos un poquito esa relación entre la ilustración, ¿no? Y el arte literario. ¿Cómo entienden ustedes esa relación? Y cómo implica, ¿no? Ese rol del ilustrador o de las ilustraciones en el texto literario y pues bueno, en este caso, ¿no? En esta edición de lujo de los cuentos de los hermanos Grimm. No sé si Natalia quieras iniciar. Sí, claro. Bueno, creo que con el paso del tiempo cada vez es más potente la relación de esta perfecta mancuerna, sobre todo en los libros para niños. Me parece que es como crear una tercera dimensión. Siento que el texto escrito es una parte, la ilustración solita es otra, pero la combinación de estos dos nos puede dar algo fantástico, sobre todo en los libros álbum, que son muy conocidos en libros que es completamente ilustrado y son normalmente, bueno, hay todo tipo de libros álbum, pero ahí es un equilibrio perfecto en que si quitas uno de los elementos se puede desestructurar el total. En este caso, la colaboración que estamos haciendo en el libro de Editorial Panamericana de la antología de los hermanos Grimm, creo que es una oportunidad fantástica de en una ilustración poder elegir un momento culminante de la historia y ahí también decir algo que no se está diciendo en las palabras, ¿no? O sea, dar otra cara. Siempre siento que es un complemento, ya sea para potenciar, para decir otra cosa, para hacer esta relación, ¿no? Entre de algo más allá de la imagen y del texto. Y es que como dices, ¿no? Es un complemento, ¿no? Se dialoga el texto escrito con la imagen. Uh-huh. Andrés. Bueno, yo siento que el texto literario es el génesis para la ilustración, es decir, como yo concibo la ilustración, es una posición muy personal y muy debatible, si quieren hablamos de eso más tarde. La ilustración yo la concibo como un aspecto que tiene que ver con la reproductibilidad, es decir, que tiene que ir destinada, en este caso, a libros que se reproducen, por ejemplo, pero también va ligada a un texto literario. Me parece a mí que la ilustración tiene que reunir esos dos componentes para hacer ilustración. Entonces, en ese orden de ideas, el texto literario me parece que es el génesis de las imágenes ilustradas. Aun cuando el texto literario aparezca o no en el libro, hay libros silentes, por ejemplo, pero que, digamos, hay un texto que está por debajo, aun cuando no exista en el libro ya impreso, en el libro ya en el mercado, el texto existe. Entonces la imagen ilustrada va ligada a ese texto. Me parece que
que es un binomio que no se puede desligar. En mi caso, digamos, yo concibo así la ilustración y así es como encaro mi trabajo. Como la génesis, el origen. Mira tan bonito Totalmente. que muestras, ¿no? Y también para quitar una idea de un imaginario que a veces cotidianamente se cree, y es que la ilustración es decorativa, ¿no? Al texto escrito, y eso, pues realmente sabemos que son dos artes que se construyen, como decía Natalia, en conversación, pero además dices que es el génesis, la posibilidad, ¿no? De generar un nuevo producto cultural y un nuevo producto artístico, ¿no? La semilla de la literatura. Qué bello eso, Andrés. Sí. No, quería complementar lo que decía Natalia, es también básico, no es simplemente quedarse, digamos, traduciendo en imágenes lo que ya dice el texto, sino complementarlo, ¿no? Generar un discurso, no sé si paralelo, pero un discurso complementario que cuando se une al texto en la forma del libro, genera pues una nueva pieza que no sería lo mismo si cada una fuera por su rumbo aparte. Ujú. Dipacho, no sé si quieras decir. Sí, claro, claro. Pues a mí en lo personal, pues creo mucho en la figura de la autoría, y esta figura de la autoría, pues no se la pongo únicamente al escritor, ¿no? Creo que hay escritor, hay ilustrador, hay un montón de gente que hace obra, ¿no? Hay gente que hace obras cinematográficas, ¿no? Que trabajan en obras de arte. Entonces hay muchos autores distintos, y creo que esta figura de la autoría de la ilustración pues tiene que ver mucho con la idea de que nosotros también con las imágenes contamos, narramos, decimos cosas, contamos historias, ¿no? Entonces, tiene toda la pertinencia que invita a ilustradores también, porque somos contadores de historia, nos interesa por medio de nuestras imágenes pues añadirle o complementar o jugar con el texto que está a la par. Entonces, pues me interesa mucho esa idea de ilustrador como narrador y como autor que también pues está proponiendo, ¿no? Entonces, eso, pues pensando como en por qué nos invitan, pues porque creo que también hay pertinencia. Totalmente, y es que precisamente la imagen cuenta, ¿no? Cuenta y cuenta en colaboración. A mí me parece muy lindo los trabajos que son literarios, que son con colaboración de obras, ¿sí? Que la autoría es conjunta, que uno no sabría dónde ponerla. No tendremos que poner a todos esos autores, porque no es solamente el autor del libro o del texto o del relato escrito, sino el autor de toda lo que hizo posible, ¿no? Esa pieza artística o esa pieza gráfica, y que eso expresa, ¿sí? Como decía Natalia, si se quita la ilustración, va a quedar cojo, algo se le quitó, hay una parte de la narración que perdió, ¿no? Que la ilustración no está ahí simplemente porque sí, sino que hay unas intenciones y un trabajo colaborativo del arte. A mí eso me parece muy, muy bello, y que pues seguimos, ¿no? Seguimos trabajando para eso. Bueno, y perdón, ahora que Dipacho. estaba pensando precisamente en esa reflexión, creo que pues, ligado a lo que decía Andrés, como al texto, también creo que ese texto, pues el discurso, ¿no? Hay un discurso que tenemos, y pues nosotros, además de dibujar, pues somos humanos que andamos por la vida y que tenemos formas de ver la vida y de pensar y de mirar las cosas, y tenemos como formas de percibir el mundo. Entonces creo que ese discurso, pues también, yo pienso ese discurso también como ese texto que uno, pues cuando hablaba Andrés de los libros sin texto escrito, pues hay detrás como eso que el autor quiere narrar con sus imágenes. Entonces eso me parece muy valioso, y a la hora de afrontar proyectos como este es como, bueno, ¿desde qué postura estoy yo ilustrando esta imagen, y desde dónde me paro yo para contar esta historia, ¿no? Yo quería complementar también, Sí, hablando de, como decía Dipacho, también estoy muy de acuerdo con eso, y creo que una frase que me parece como un resumen es como el ilustrador es un escritor en imágenes, como lo que tú decías, ¿no? Por eso estamos acá, y que también un texto puede ser ilustrado de 100.000 maneras, o sea, dependiendo de quien lo agarre también, ¿no? O sea, eso es interesante, con una sola frase puedes ver 100 libros diferentes, entonces por eso el autor también es el ilustrador. De acuerdo. Y precisamente en esta misma línea, ¿no? Ya lo decía Dipacho, bueno, lo han mencionado los tres, pues el tema de las posturas y
y de la integración, ¿no?, de las distintas visiones, porque además este bello libro pues tiene varios, ¿no?, varios ilustradores, están sus ilustraciones y las ilustraciones de 12 personas más. Entonces, también nos gustaría saber cómo integran, ¿no?, esas ilustraciones, cómo integran, perdón, su visión, ¿sí?, la postura para ese cuento, ¿no?, o en el caso de Andrés, ¿no?, para las viñetas, para la portada, y en el de Dipacho y Natalia para los cuentos. ¿Cómo integran sus propias visiones, su postura a este proyecto en particular? Natalia, también, si quieres iniciar. Bueno, es un tema interesante porque a mí me tocó ilustrar La Caperucita Roja, que justamente platicábamos hace un rato, que es el libro, yo creo, más representado en la historia de la literatura infantil. O sea, hay diversas Caperucitas Rojas. En mi caso, yo pues lo vinculo directamente con un texto que me remite, viviendo en la época en que vivo, a una reflexión sobre el patriarcado, el abuso de la mujer en relación a la relación que tiene con el hombre, digamos. Esta es como abuso infantil, por ejemplo. Entonces, pretendí hacer algo como con todos los elementos de una Caperucita Roja, tal cual, que se reconozca como una Caperucita Roja por los elementos que usé, decir algo que pudiese tener como un doble significado. Por un lado, en la imagen, pues elijo que ella, hay una parte en que ella, el lobo le dice: si quieres ir a recoger flores, ¿por qué no te paras tantito ahí? ¿Por qué no te vas por ese camino y escuchas a los pajaritos y no sé qué? Como para que ella después perseguirla. Entonces, ella, la imagen agarra una flor porque le hace caso al lobo, y es como la flor lobo, por así decirlo, que la lleva a un camino nefasto en el cuento. Sin embargo, también le vi otra posibilidad a la imagen, que es como que ella como que dominó al lobo haciéndolo chiquitito y pudiendo controlarlo, que podría ser un punto de vista personal sobre cómo se podría reflexionar hoy en día en torno a ese cuento, ¿no? Que yo creo que el valor de estos cuentos justamente es abrir el espacio de la reflexión. No es que no estén, o sea, la vigencia es poder reflexionar en torno a temas que nos atañen de la manera en que vivimos hoy en día. Entonces, bueno, esa es mi forma de enfrentarlo como ilustradora, de poder hacer una imagen que se reconozca como Caperucita Roja, pero a la vez con un twist, que yo diga algo más que no dice ahí en el texto, ¿no? De esa manera. Además, Natalia, como dices, ¿no? El cuento de Caperucita Roja es un cuento que, pues muy supremamente clásico, todo el mundo lo conoce, pero también hay muchas versiones, ¿no? Y esa idea de la ilustración de también cuestionar y mostrar otra cara, ¿no?, del cuento clásico que está, digamos, en la literalidad, ya nos dice otra cosa actual, ¿no? Ya no es el cuento, ¿no?, que se quedó en una época determinada, sino que nos traes y nos cuestiona con esa imagen esa misma historia, ¿no? Que siempre la repetimos y a veces la pasamos de largo en todo ese contexto que nos acabas de decir. Muchas gracias, Natalia. Quise hacer, perdón, como complemento, nada más como un elemento de tensión que me hiciera cuestionar esto, más bien. Entonces, la forma en que lo representé lleva a eso un poco. Gracias. Gracias, Natalia. Andrés, también, si nos quieres compartir. Claro, yo tuve una responsabilidad bastante pesada, porque la mía fue hacer la portada del libro y hacer las 15 viñetas que daban entrada a cada cuento. Entonces, yo tenía que tener en cuenta que iban a haber ilustradores que iban también a tener una posición respecto a ese texto. Entonces traté de no pisar el trabajo de los colegas. Entonces ahí es donde entró en juego lo que hablábamos hace un momento de la posición propia de cada ilustrador respecto al texto, ¿no?
el discurso propio respecto a cada cuento. Entonces, lo que yo traté de hacer, primero que todo, fue tratar de no usar personajes que estuvieran en el cuento, sino más bien usar elementos que dieran un discurso indirecto, que fueran alegorías. Entonces, yo las llamo metáforas visuales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Caperucita, digamos, lo más obvio sería hacer un lobo o hacer a Caperucita. Pues yo sabía que seguramente Natalia, no sabía que Natalia había ilustrado en ese momento Caperucita, pero sabía que el ilustrador que iba a estar encargado seguramente iba a echar mano de esos elementos. Entonces yo tenía que echar mano de elementos que no fueran tan obvios, que no fueran como tan dicientes. Entonces lo que traté de hacer fue precisamente eso, hacer alegorías visuales que hablaran de conceptos de cada cuento. Es decir, los cuentos yo ya los conocía, pero igualmente los volví a leer 2, 3, 4, 5 veces y traté de extraer de cada cuento un concepto central. O sea, traduje cada cuento en palabras. Traté de simplificarlo lo más posible para poder trabajarlos. Entonces, saqué de diferentes cuentos, saqué conceptos como, no sé, la avaricia, la valentía, la perseverancia, el miedo, etcétera, etcétera. Y traté de traducir o de volver en imágenes esos conceptos por medio de metáforas visuales. En el caso de Caperucita, lo hablábamos hace un momento fuera de micrófono, utilicé, no sé si podemos verlo, utilicé la metáfora del gorrión a punto de caer en una trampa. Este es el original, está en blanco y negro, como pueden ver. En el libro obviamente va a color, y la fresa lleva un rojo muy intenso, pues haciendo alusión a la capa roja de Caperucita. Pero mi trabajo fue básicamente ese, hacer alegorías, no ser tan obvio y dejarle en lo posible toda la carne buena del texto, del cuento a cada ilustrador para que tuviera pues cómo trabajar. Dices algo súper importante sobre la metáfora visual, ¿no? Que también es un punto que se conecta con el arte literario, ¿no? También de las metáforas, del mundo de la metáfora y del mundo de la construcción del símbolo, ¿no? De los signos y de los símbolos, y cómo en la ilustración y precisamente en tu trabajo, Andrés, con estas viñetas, pues estás entrando ya a un símbolo, es decir, uno entra al cuento ya con un símbolo que explota, ¿no? Que explota en la mente de los lectores. Claro, la idea es que cada lector descubra o le dé un significado a esa viñeta después de la lectura del libro. Digamos, el significado, si se quiere, el simbolismo de cada viñeta no es unívoco, sino que cada lector, pues después de la lectura del cuento o antes, no se genera una relación entre la imagen de la viñeta o la imagen de cada ilustrador, incluso con el texto. Muchas gracias, sí, Andrés. Y bueno, sí, Pacho, por supuesto. Dale. Porque Creo que ya vamos en el orden, entonces ya sé que cuándo me toca. Bueno, primero sí, creo que el trabajo de Andrés fue valiosísimo e increíble. A mí me encantaron las viñetas del libro, o sea, creo que le hacen toda la justicia y nada, me encantaron, entonces buenísimo. Por ese lado, es también darle las gracias y quería aprovechar también para darle las gracias a Luisa, porque creo que es un libro en el que yo no había visto un libro como este en el que le dé voz a los ilustradores, o sea, nos está permitiendo escribir un texto y hablar sobre la ilustración y decir qué sentimos, qué nos pareció, no hablar únicamente de la parte técnica, ¿no? Porque no podría decir como, oh, pues técnicamente hice esto y puse los acrílicos, sino que nos dijo, bueno, qué interpretaron, qué les pareció el texto, por qué lo hicieron así, y eso me pareció valiosísimo, y creo que, bueno, es una invitación para que conozcan el libro y lean, y pues vean precisamente esas reflexiones que hicimos los ilustradores frente a la imagen, ¿no? En mi caso me tocó un texto terrible, me tocó un texto que odié, o sea, que no me gustó, una historia más bien que no me gustó, y un personaje que le tomé total repulsión, pero creo que de ahí me agarré para contar la historia, ¿no? Era un personaje totalmente avaro que jode a todo el mundo hasta que mata a todo el pueblo, y se queda con las riquezas de todo el mundo. Entonces para mí era como, o sea, no puedo ilustrar esto desde o sea, mi postura también tenía que ver con esto, y yo hice una persona demacrada, una persona como que a pesar de que tiene riqueza, pues está con un cuervo en su mano que lo está mirando, y este cuervo pues tiene algo simbólico en la historia porque es un cuervo que supuestamente cumple deseos o recuerda, dice cosas que están pasando. Entonces es como si ese cuervo, como si esto se le volviera a él y fuera una maldición para él, ¿no? Pues
digamos que esa es como mi parte de ahí, de meterle narrativa o meterle mi propia historia a esta historia que nunca cuenta esto, ¿no? Esto que estoy contando es como lo que yo me interpreté y lo que puse en la imagen. Entonces, eso me parece rico con la ilustración, que una vez puede añadirle al texto su propia narrativa, pero sí, creo que aprovecho para decir que el trabajo que hizo Luisa de edición y de permitirnos tener esa voz en el libro me parece increíble y es algo que no había visto en otro libro, entonces pues aprovecho también para agradecer. No, muchísimas gracias por compartirlo, porque además como nos van diciendo, ¿no? También es conocer esas posturas y abrir también como a toda la interpretación y a la invitación, ¿no? Que se hace a quienes nos acercamos al libro pues para conocer lo que ustedes quisieron ilustrar o lo que ilustraron, pero también a una interpretación propia, ¿no? También de esas imágenes. Y hablando pues de lo que las personas vamos integrando, pues queremos hacer parte de este momento los saludos y algunas preguntas que tienen quienes nos están acompañando vía Facebook y vía YouTube. Bueno, por aquí había algunos saludos de Daniel Molina Valencia, de Steven Jaramillo, de Sergio Andrés Mejía, Luisa Noguera también, un abrazo para Natalia, Dipacho y Andrés, un gusto enorme oírlos y también agradecer por el trabajo que hicieron para la Panamericana. Bueno, Juli Fresita Rosa también dice muchas gracias por el espacio. Y la primera pregunta, pues para nuestros invitados es de Juan Sebastián Murillo, uno de nuestros estudiantes, que dice: ¿qué tanta libertad de diseño se le da al ilustrador por parte de las casas editoriales? No sé quién se quiera lanzar, quien quiera responder. Bueno, depende muchísimo de cada lugar. Cada lugar es otro mundo. Yo vuelvo a darle las gracias a Luisa Noguera, que fue un trabajo maravilloso con ella, la verdad. Justamente por eso, porque nuestro ideal yo creo que es trabajar así, como trabajamos ahora este libro, que nos dejen en total libertad, ya conociendo más o menos cómo conceptualizamos y los estilos que usamos, pueden tener confianza en que va a salir algo bueno, seguro. Muchas veces hay malas experiencias y hay, por lo menos en mi caso, cuando no hay esa cosa orgánica de dejar en libertad a una parte al trabajo nuestro de parte de los editores, es cuando más me cuesta luego seguir adelante. En general, cada vez más yo he tenido buenas experiencias, pero, o sea, acabo de terminar un libro donde no me dijeron nada y todo el tiempo era darme las gracias y me sentí de lo más halagada por eso y fluyó el libro increíble. O sea, sí hay una parte de que si te dejan en libertad eres más feliz, por lo tanto trabajas mejor. No sé, pero sí, hay de todo tipo de experiencias. Hay editoriales que son muy rígidas, quizás. Ojalá a todos les haya ido bien. Sí, si quieres contesto antes, Andrés, para romper el orden. Sí, porque no, además que Pacho tiene una experiencia como autor integral mucho más amplia, claro. Claro, ahí pensaba precisamente eso, creo que depende del tipo de libro y depende de la relación que uno tiene con el libro, ¿no? Pensando específicamente en el diseño, porque en este tipo de libros a uno le dicen el tamaño de la ilustración va a ser tal, ¿sí? Y bueno, uno ilustra un tamaño, pero el diseño, digamos, del libro, pues uno no interviene ahí, la editora habla con diseñador y bueno, toda esta parte de diseño creo que uno ahí ya no entra. De pronto hay unos libros en los que hay otra relación distinta, te pasan un texto o te dicen, este es el espacio para el texto y este es el espacio para ilustrar, entonces ahí ya tienes que pensar en relación con el texto que te diseñaron y te dieron para ilustrar. Pero hay otros casos, por ejemplo, cuando hay autoría integral, es que uno puede proponer el diseño y puede hablar con los diseñadores y puede decir, mira, tengo pensada esta tipografía, esta portada de esta manera, las guardas las quiero así. Entonces ahí hay una relación distinta con el diseño, ¿no? Porque ya uno también propone y puede estar en charla con el editor y con los diseñadores o director de arte, ¿no? Entonces creo que esa relación de diseño en el libro depende mucho de qué tan involucrado está uno con el proyecto. Y no significa que haya menos interés en uno o en otro proyecto, sino que significa que hay proyectos donde, si son, por ejemplo, una autoría integral, pues uno está totalmente metido en el libro porque es un libro de uno, digamos, desde la concepción, ¿no? Entonces creo que ahí esa relación con el diseño pues cambia.
Perdón, quería Sí. agregar algo. Es que también algo que a mí me ha costado, por lo menos en relación a en el trato con las editoriales y con los diseñadores, es que el texto es parte de la ilustración. Eso también es súper importante. Sobre todo en libros muy llenos de ilustración, a veces tienen una frase o algo así, pequeñita, y hay que considerarlo como parte de la imagen. Obviamente mi parte de diseñadora, yo prefiero proponer hasta la tipografía, porque a veces pienso que puedo incluso dibujar la tipografía dependiendo del libro. O sea, sí tiene un papel importantísimo el hacerlo como un todo que se va a ver al final, ¿no? Como redondito. Pero me ha pasado también que a veces, pues no, quieren imponer una cosa y rompe totalmente y el resultado final no es lo que tú querías como toda la ilustración, ¿no? Como lo vas a ver como el total. Es muy delicado, pero sí, es importantísimo, importantísimo. Bien. Andrés, ¿algo por mencionar No, al pues sí, respecto? sí recalco lo que dice Pacha porque es muy diferente la relación cuando uno es autor integral a cuando son obras por encargo. Entonces, Okay. yo voy a hablar un poco del encargo, ya que Pacha habló del autor integral. Para mí, los mejores trabajos son cuando el editor hace su trabajo de editor. Para mí, el editor es como el maestro de orquesta que pone en armonía diferentes profesionales del libro, el ilustrador, el escritor, el diagramador, etcétera, etcétera. Y cuando a veces me ha pasado que el editor no cumple, digamos, esa función y a veces deja que, por ejemplo, el autor del texto, el escritor, empiece a tomar atribuciones que no le corresponden, como, pues, por ejemplo, en mi caso, digamos, empiezo a hacer unas sugerencias, por decirlo de alguna forma, acerca de mi trabajo y han salido libros que realmente no, digamos, son bastante olvidables. Coincido con Natalia que el mejor escenario fue este, por ejemplo, el de los hermanos Grimm, en donde por lo menos a mí me dieron total libertad. En el caso de las viñetas, en ningún momento Luisa, a quien saludo desde acá, Luisa no me dio ningún formato en especial, sino que simplemente me dijo, son 15 viñetas y yo tuve, digamos, a mi criterio, el hecho de que fueron silueteadas, de que iban, digamos, en un espacio cuadrado, etcétera, etcétera. No se me impuso en ningún momento ninguna pauta de diseño en ese aspecto. En la portada sí, porque bueno, la portada por cuestiones técnicas sí lo necesita. Pero, digamos, recapitulando, mis mejores experiencias han sido cuando el editor hace su trabajo de editor y no permite, digamos, que haya desniveles en los trabajos de cada quien. Okay, bueno, y otra pregunta más de las personas que nos acompañan y creo que van es a la inversa, ¿no? O sea, ya nos han dicho cuando el trabajo no sale quizás como se espera, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, como lo pregunta Juli Fresita, cuando, por ejemplo, de entrada el texto, ya lo dice, ¿cuál es el pacto que se hace para lograr poner parte de sí en una historia que no logra convencerlos completamente? O sea, ¿cómo hacer sí, que ella dice, pero que a su vez desea marcar y reflejar el contenido? Pues bueno, creo que ahí decía que en el caso de, sí, lo estoy leyendo. De Dipacho, sí. Sí, bueno, precisamente como yo tomo el encargo desde la autoría y desde la idea del discurso, pues yo digo, yo quiero contar algo acá y quiero decir algo y quiero mostrar mi inconformidad, yo pienso de esta manera el mundo, entonces voy a mostrar mi inconformidad o lo que sea. Entonces creo que está eso también. He recibido encargos que he rechazado, pues porque no estoy de acuerdo. Sí, creo que eso tiene que ver también con qué relación tiene uno con ese texto que le están entregando, ¿no? Si hay textos o libros o proyectos con los que uno está de acuerdo, que van en contra de lo que uno piensa, de lo que uno cree, pues es que uno no es un mercenario de la imagen, ¿no? Uno no está haciendo imagen porque toca o porque me pagaron, o sea, uno también hace el trabajo con una conciencia, digamos, ya sea política, social, ideológica, hay muchas maneras de ver el mundo y uno creo que toma estos textos también desde esa postura, ¿no? Entonces creo que si yo puedo revertir el asunto y puedo jugar con eso y puedo mostrar mi posición a partir de la imagen, está buenísimo. Entonces creo que va un poco por ahí la manera como yo asumo los textos.
No sé si alguno quiera también responderle a Juli. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pacho. Realmente uno, cuando hace ese tipo de encargos, son menos las veces en que le llega un texto que realmente conecte con uno. Eh, pero yo estoy de acuerdo con eso. Uno puede tener una posición, de hecho el trabajo de uno como ilustrador es tener una posición gráfica respecto al texto. Y uno puede expresar eso que acaba de decir él, descontento, o hacer una pequeña crítica velada, o meter pequeños detalles que reflejen pues, la posición de uno, porque realmente, finalmente, me parece que el trabajo del ilustrador es tener esa posición respecto a los textos. Es lo que yo llamo el ensayo visual, ¿no? Es mi posición respecto al texto que me toca o me toca ilustrar o quiero ilustrar, digamos, ¿sí? Me parece que estoy de acuerdo con lo que dice Dipacho. Dices algo importante también, Andrés, ¿no? Porque es un diálogo, es decir, es también entender que es un diálogo y los diálogos no necesariamente tienen que ser afirmativos todo el tiempo, es decir, los diálogos son complejos, los diálogos también son de oposición, ¿sí? También a veces le tenemos mucho miedo a las oposiciones o hasta las contradicciones y realmente eso pasa, ¿no? Cuando uno dialoga, cuando uno integra, porque pues, tenemos, la diversidad es realmente lo que va a valer, ¿no? Lo que va a valer y sobre todo, pues nosotros, por ejemplo, en el Árbol Rojo, que tanto también hacemos crítica y sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, en las que a veces el disenso, pues, nos cuesta la vida, ¿no? Entonces, no, es un diálogo y la oposición también está ahí, también dada para poder decirla, ¿no? Y expresarla. Y creo que eso se presta para distintos tipos de trabajo de ilustración, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, hay textos digamos, trabajos de texto escolar donde dicen necesitamos que dibujes una casa, un perro, un niño, una pelota, y está como todo muy específico, pero bueno, ¿qué tipo de niño vas a dibujar? ¿Qué tipo de casa vas a dibujar? ¿Por qué esa casa? ¿Por qué ese árbol? ¿Por qué tal animal? ¿No? Es como que uno también puede hacer una decisión, ¿por qué en esta postura? ¿Por qué sentado así, no así? Y esas son decisiones que ya el ilustrador puede tomar y creo que eso también es de algún modo político, si se quiere, o también tiene como una forma o sea, siendo encargos que son totalmente cerrados, que te dicen tiene que hacer esto, pero aún así uno tiene esa posibilidad de aprovechar para contar o para poner su postura. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Dipacho. Siempre tienes algo que decir, o sea, hay una voz que, ya sea un margen grande o pequeño, siempre hay algo que decir. En lo particular, a mí, más que nada, no me llevo con los textos que son demasiado cerrados para el espacio de la ilustración. Eso es lo que a mí más me cuesta. Un texto que está lleno de referencias visuales, que al final sientes que, bueno, no sabes para qué quieren un ilustrador si ya lees el texto, y eso a mí me frustra más que un texto abierto, como yo le denomino, no sé si estará bien dicho, ¿no? Pero para mí un texto abierto es como algo que te da la posibilidad de realmente crear un espacio más grande, y por lo tanto hay un diálogo mayor también en esta relación texto-imagen, ¿no? Y referente a que si son textos que de plano uno está totalmente de acuerdo con lo que dice, en desacuerdo, perdón, pues puede rechazar también. O sea, hoy en día qué difícil rechazar algo, pero pues sí se puede, ¿no? Muchas gracias. Como se nos va el tiempo y no queremos que se nos vayan todas estas preguntas que tenemos en nuestro haber, pero nosotros en el Árbol Rojo somos muy curiosos y queremos ver un poquito también el detrás de los autores, ¿sí? Y en este caso mi pregunta sería, ¿cómo es ese proceso creativo para ustedes? Es decir, cada uno tiene un estilo, cada uno tiene una forma de entrar a su arte. Nos gustaría también un poco que nos contaran esas anécdotas de los procesos creativos de ustedes para poder pintar, ¿sí? En qué momentos y si es así o no. A veces nosotros idealizamos mucho a los autores, ¿no? Creemos que le generamos también unos mitos alrededor de ellos y bueno, queremos escucharlos de ustedes.
No sé si volvemos al mismo orden, Natalia. Yo sí creo que hay mucha idealización, definitivamente. Hoy en día que en las redes se ve todo tan maravilloso, yo por lo menos quiero decir que cuando trabajo parto con todo ordenado en mi estudio y empiezo a hacer un caos así de a poquito, cada vez más, y de repente tengo todo tirado. Me gusta mucho trabajar con collage, entonces ocupo distintas técnicas, pruebo mucho. El proceso para mí es 90% de la conceptualización de lo que voy a hacer, y ya el último tramo es, bueno, va un poco de la mano también de cómo lo voy a representar, y en ese caso también el estilo y la técnica que voy a ocupar. Pero me tardo mucho más en hacer bocetitos pequeños, en estar pensando. De hecho, uno se acuesta y sigue pensando. No sé si a ustedes les pasa, pero es como que se clava un bichito y no sales de ahí, y puedes estar haciendo otra cosa y de repente hay como una conexión con otras cosas que te están pasando, o una imagen que viste, de repente se conecta, ¿no? Es como estar a la deriva, pero en estado de alerta, que yo le digo, para poder de repente agarrar algo que te va a dar una solución. El proceso físico de hacerlo, pues no sé, cada quien puede luego hablar, pero en mi caso cada vez es como partir de cero. Uy, ¿qué voy a hacer? ¿De qué manera? Y a veces estoy justo probando una técnica y quiero ahondar con eso. Por ejemplo, ahorita estaba haciendo cosas con una especie como de monotipias y con tinta, y dije, ya, perfecto, voy a probar así la silueta. Le tenía muchas ganas a hacer una Caperucita Roja propia, entonces también probé muchas formas. Pero básicamente eso, o sea, hago todo como en pedacitos y luego también uno en la computadora. Ese es mi sistema, más que nada. O sea, la ropa de ella, la carita de ella, la flor por detrás, qué sé yo, y luego puedo hacer el collage en la computadora. A veces avanzo y hago casi todo análogo. Normalmente, o sea, es muy raro que haga un trabajo digital, pero pues esa es como una manera, ¿no? Generalmente las partes hechas a mano y luego hago una reunión de todo. Pero el proceso es más que nada aquí y luego en menor proporción ya hacerlo. Muchas gracias, Natalia. Es que eso es muy interesante entender, ¿no? Entender las formas de los autores. También para desmitificar, ¿no? Desmitificar, ¿no? Que están debajo de un árbol y les cae la inspiración, o bueno, cuestiones así. Andrés, no sé. Entonces, No, eso no pasa, no pasa. Yo creo mucho en el trabajo duro, trato de ser disciplinado y creo que sí, la creatividad y la música y todo esto, pero creo mucho más en el trabajo duro, y sobre todo para alguien como yo, que no soy digamos, sumamente talentoso, pues me parece que hay que compensarlo con trabajo. Voy a decir un poco rápidamente cómo fue mi proceso en este proyecto, porque cada proyecto para mí es distinto, yo lo abordo de maneras distintas. Los hermanos Grimm son cuentos que ya han sido representados en un montón de medios, en acción real, en animación, en libros, en un montón de medios. Entonces no busqué esta vez referencias. Digamos, yo tenía referencias desde antes de que empezara a leer, entonces me cerré a las referencias en este caso y me fui a los cuentos. Leí los cuentos varias veces, yo siempre hago varias lecturas, y como mencioné antes, entonces hice una lista de conceptos que cada cuento me remitía. Y con base en esos conceptos empecé a hacer muchos bocetos pequeñitos, como dijo Natalia. Mi proceso es primero lectura, luego mucha escritura paradójicamente, y por último empiezo a hacer esos bocetos muy pequeñitos. Me di cuenta entonces rápidamente que tenía que empezar a hacer las metáforas visuales de las que hablé al principio, las alegorías, y empecé a buscar una paleta, ahora sí, de referencias, pero una paleta muy reducida, 2, 3, 4 autores que son Olga y André Dugin, que son unos ilustradores bastante conocidos. Empecé a ver cuáles eran las influencias de ellos, y rápidamente uno se da cuenta que llega uno a Bruegel, luego al Bosco, y del Bosco uno salta pues a las viñetas ilustradas de los manuscritos iluminados de la Edad Media, que están llenísimos, son riquísimos de alegorías.
Entonces, ya teniendo esa paleta reducida, teniendo los conceptos ya claros de cada cuento, empecé pues a bocetar estos pequeños apuntes que les mencioné hace un momento. Muchos, para tener una gama muy grande de dónde agarrarme. Y cuando tenía uno escogido, lo pasaba ya al boceto final. Esta es una parte un poco técnica, pero puede que sea de interés de la gente que nos ve, que nos escucha. Entonces empecé a pasarlos ya al boceto limpio, al tamaño final. Estos son bocetos en esfero. Me gusta mucho bocetar en esfero porque me prohíbe borrar. Entonces, si cometo un error, lo aprovecho y lo voy usando. Y esos bocetos se los envía Luisa Noguera, que es finalmente la que dio, digamos, tomaba la palabra final como editora de si iba, no iba, qué cambios necesitaba, etcétera, etcétera. Y cuando ya estaban aprobados, entonces los finalizaba pues en la técnica que acabamos de ver, que es la técnica que yo uso, que es una técnica parecida, es análoga al grabado, porque uno va raspando y va generando luz y va modelando la figura a partir de la luz. Y finalmente esos bocetos fueron escaneados y pintados digitalmente. Entonces rápidamente ese fue el proceso con este libro. Lo dije muy rápido, pero fue un proceso que me tomó bastante tiempo, sobre todo encontrar como la metodología, pero bueno, ese fue en este caso el proceso que tuve que llevar. Muchas gracias, Andrés. Dipacho. Bueno, pues en mi caso, a mí me pasó, fue como en algún momento darme cuenta y decir, o tomar la decisión como de, a mí lo que me gusta hacer es hacer los libros de mi autoría, y lo que yo quiero es contar mis propias historias. Creo que al principio uno choca mucho con la idea de, no, pero yo soy ilustrador, pero yo tengo que ilustrar otros textos, pero es que, sí, como cosas que uno se impone de pronto por la misma industria editorial, como que uno dice, no, es que tiene que ser así. Pero llegó un punto en que no, yo lo que quiero hacer es mis libros. Y bueno, hacía mucho no ilustraba un texto, digamos, literario, y creo que nunca había ilustrado pues, un texto clásico para una publicación impresa. Entonces, pues para mí fue todo un reto pues, ilustrar este texto, porque estoy acostumbrado, digamos que mis procesos son más desde la generación de ideas, desde ir por la calle, escuchar algo, no sé, andar con la libreta de bocetos siempre, o libreta de apuntes y estar apuntando cosas. Entonces, como mi interés siempre fue contar historias, pues yo tomé muchísimos talleres de escritura creativa, diplomados en literatura infantil y juvenil, como muchas cosas relacionadas con literatura y con escritura, para poder entender un poco el mundo literario. No me siento escritor, no siento que tengo como el oficio del escritor, pero tengo las herramientas para poder escribir, y tampoco me siento con el oficio del ilustrador, porque no estoy ilustrando todos los días, todo el tiempo, pero tengo las herramientas también y los veo todo como herramientas, como posibilidades de aprovechar esas herramientas para poder contar mis historias, y con esos elementos pues poder generar mis libros, ¿no? Entonces, si me dicen ilustra una ciudad con luces, perspectivas, sombras, hiperrealista, pues no puedo y no tengo ese oficio, ¿sí? No tengo ese oficio que pueden tener muchos otros ilustradores que tienen más ese bagaje, pero mi interés, pues mis intereses han ido por otros lados, y eso me ha obligado a estudiar otras cosas, ¿no? Entonces creo que mis procesos creativos van un poco por ahí, ¿no? Empezando por la idea y de ahí pues los bocetos. Para mí es indispensable andar con libretos de bocetos y de apuntes y estar escribiendo cosas y anotando ideas. Pasar a organizar, a estructurar un proyecto, pues empezaría con una escaleta, que es un formato del cine, y es que lo que uno hace es describir lo que va a pasar en cada página, escribir, pues en esta página pasará esto, en esta página lo otro, luego para traducirlo a modo visual, que sería un storyboard, entonces pasar a esa concepción de cuadro a cuadro pequeño, pero y bocetado muy rápidamente, esquemáticamente, porque a veces uno hace 5 o 6 storyboards, un montón, hacer anotaciones, apuntes ahí. Luego muchas pruebas técnicas. A mí me gusta como jugar con las técnicas para cada proyecto, y creo que cada proyecto puede merecer una técnica distinta, porque de repente a blanco y negro voy a contar una cosa con tinta china, y de repente un libro con acuarelas que quiero algo sutil puedo contar otra cosa, y con acrílicos y full color puedo contar otra cosa. Entonces creo que la técnica también es algo que pienso de acuerdo a lo que quiero contar. Y bueno, creo que lo último, lo que dejo para lo último es la ilustración, ¿no? Pero creo que a lo que más tiempo le dedico es a todo este proceso de estructura y de organizar el libro. Entonces, sería un poco eso, como pues más pensando en libros. Igual aprovecho para invitarlos, tengo un blog que es dipacho.blogspot.com, y ahí pues hago anotaciones, apuntes, reflexiones, y también muestro muchos procesos creativos de los proyectos, pues para que pasen a chismosear un poco.
Bueno, hay muchas gracias. Como este tiempo se nos va siempre volando, ¿no? Pues Sí. nos encantó tenerlos. Muchas gracias por estar aquí en el Árbol Rojo a los autores. Me despido yo y le doy la palabra rápidamente a la profesora María Alexandra para que cierre el programa. Y bueno, y nos vamos. Claro que sí, muchas gracias a todas las personas también, a nuestro invitado por supuesto y a todas las personas que nos acompañaron. Se nos quedan muchos saludos y algunas preguntas, pero bueno, ahí las podrán también revisar vía Facebook. Gracias por su sintonía y por supuesto nos vemos la próxima semana, el martes 31 de agosto, a las 4 de la tarde nos estará acompañando el maestro Isaías Peña, gestor de los talleres literarios en Colombia. Así que esperamos de todas y todos, pues la sintonía y nuevamente muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.